Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, gracias en primer lugar a la asistencia a vosotros como voluntarios a este curso o este seminario que tiene que ver con algo tan valioso como es la formación de todo este conjunto de personas que con una competencia social y con una solidaridad hacia el otro estáis aquí para formaros y para compartir experiencias. Un poco lo que hoy vengo aquí a traeros, ese compartir experiencias y esa reflexión en relación a algo que para mí es importante, que son las habilidades para la vida. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, ya os digo, no solamente a la Oficina de Cooperación al Desarrollo, sino también a la Universidad de las Islas Baleares para estas iniciativas en este entorno en el que estamos y en este momento histórico que estamos viviendo. Permítanme, en primer lugar, y antes de empezar con mi exposición en relación a las habilidades para la vida, que pueda hacer unas reflexiones en voz alta en relación a, bueno, si es fácil vivir. Si es fácil vivir de manera plena, sintiéndose uno mismo de acuerdo con, bueno, pues con su vida y con su filosofía de vida y disfrutando del placer de las pequeñas cosas. ¿Qué ocurre si además estamos en una situación de vulnerabilidad? Y además, si somos voluntarios, atendiendo a estas personas en esta situación de vulnerabilidad, de malestar, de sufrimiento, de dolor, también sufrimos seguramente al acompañarles y al ayudarles. ¿Tenemos recursos suficientes para enfrentarnos nosotros mismos a la vida, a las demandas del entorno social, a los altibajos, a los baches, a los sinsabores, a estas situaciones críticas, amenazantes que estamos viviendo? Sobre todo en estos días y en esta situación de pandemia, bueno, pues relacionada con este bicho, ¿no?, la COVID-19, y que ahora hablamos de la nueva normalidad. ¿Pero qué es esto de la nueva normalidad? ¿Qué significa? Probablemente no es fácil. No es fácil acercarnos y tener recursos personales, individuales, para poder vivir de la manera más plena, con el menor daño y gasto, y para poder también vivir y sobrevivir, ¿no?, en ese entorno incierto, con una información incierta. Y nos podemos replantear y pensar qué recursos tenemos para hacer frente a todo ello. Y un poco cuando a mí Ruth Escribano, la directora de la oficina, me llamó para hablar de este tema y me decía, bueno, ¿cómo podemos cuidar a los que cuidan? Digo, pues mira, vamos a repasar un poco el concepto de las habilidades para la vida. El concepto de habilidades para la vida, que no es nuevo, que ya aparece en los años 90, de la mano de la OMS, de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, e incluso de UNICEF, y que nos van a ayudar a ilustrar aquellos recursos individuales, aquellas destrezas que podemos tener para hacer frente a estas situaciones de adversidad en la que estamos ahora mismo viviendo. Para ello me voy a centrar en mi presentación en tres ideas. La primera, vamos a hacer un repaso del concepto de lo que son las habilidades para la vida. La segunda, describir los 10 tipos de habilidades para la vida. Y por último, vamos a trabajar y vamos a repasar el bienestar emocional, dando también algunas recomendaciones, algunas pautas para poder tener ese bienestar emocional subjetivo que tanto deseamos. Vamos a empezar entonces, pues, hacer un pequeño repaso de lo que son las habilidades para la vida, del concepto, pero permítanme también detenerme un momento en hablar de las competencias. Estamos viviendo en un mundo competencial, en un mundo también muy competitivo, también en la educación, también en la salud, y cuando hablamos de competencias, a mí me gustaría que los voluntarios pudiéramos reflexionar en, cuando me estoy formando como voluntario, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? ¿A dónde tengo que dirigir mi mirada? Básicamente en varias competencias que nos van a llevar a un desarrollo personal. Vamos a hablar primero de las competencias relacionadas con el aprendizaje, que serían los conocimientos, esas competencias cognitivas. Por otro lado, de las competencias relacionadas con algo muy valioso como son las habilidades sociales, las habilidades de interacción social y personal con los otros. Por otro lado, vamos a trabajar aquellas competencias que nos van a dar autonomía y también ese desarrollo personal y de madurez y crecimiento personal. Y por último, no podemos olvidar las competencias relacionadas con valores. Competencias relacionadas con valores como la dignidad, el respeto y el honor hacia el otro.
no solamente hacia el otro, sino también hacia uno mismo. Pues dicho esto, para iniciar lo que voy a empezar, sería la primera idea, que son entonces las habilidades para la vida, y centrándome básicamente también en esa relación con las competencias. Decirles que las habilidades para la vida, la Organización Mundial de la Salud en el año 99 las define como aquella habilidad de la persona para enfrentarse de manera exitosa a las exigencias y desafíos de la vida diaria. La vida diaria, que como antes hemos visto, tiene pues altibajos, tiene baches, tiene momentos de incertidumbre y nos hace también vulnerables. Dicho esto, sabemos que formarnos en esas habilidades para la vida y ser competentes en esas habilidades para la vida nos pueden dar muchísimos beneficios. Entre estos beneficios no solamente sería el desarrollo del potencial humano, sino también fomentar el crecimiento personal, fomentar el respeto, generar y participar en procesos de empatía, que luego vamos a ver como un pilar fundamental en las habilidades para la vida, enfrentarnos a los desafíos de la vida en diferentes entornos y en diferentes momentos del ciclo vital. También las habilidades para la vida nos va a facilitar tener un buen feedback con los otros, tener habilidades sociales competentes, destrezas sociales competentes para que las relaciones interpersonales sean saludables y sean óptimas. Luego también ser diestros a la hora de manejar el conflicto, los procesos de negociación. También las habilidades para la vida nos van a ofrecer beneficios como poder identificar el estrés y también todos los recursos que la persona tiene para ese manejo del estrés. Por otro lado, nos van a proporcionar conocimiento de las emociones y de los sentimientos y el control emocional. Y por último, también el desarrollo de un pensamiento no solamente crítico, sino también de un pensamiento creativo como recurso para la vida. Dicho esto, entonces vamos a empezar con la segunda idea y es ir describiendo cada una de estas habilidades para la vida. Como les digo, son 10, vamos a empezar por la primera. La primera, que sería el autoconocimiento. Vamos a parar y reflexionar. ¿Realmente me conozco realmente a mí mismo? ¿Sé quién soy yo? Tiene que ver con la identidad personal. ¿Quién soy yo? Implica reconocer nuestro ser, implica reconocer también el carácter, las fortalezas, las debilidades, las virtudes, nuestros gustos, nuestras ilusiones, nuestros desafíos, nuestros retos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es conocernos a nosotros mismos. ¿Pero para qué? También para cuidarnos, porque no podré cuidar, no podré acompañar si yo tampoco me sé cuidar a mí mismo y no me conozco. Dar sentido a nuestra propia persona y también al mundo que nos rodea. Antes de relacionarme es necesario entonces pararme y conocerme a mí mismo. Esa sería la primera habilidad para la vida, el autoconocimiento. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de autoconocimiento con el voluntariado. Yo les propongo que cojan un trozo de papel, lo hagan en casa, lógicamente, porque ahora en el aula no tenemos alumnos, estamos en una situación también un poco especial, pero cojan un papel, un folio o una cuartilla, coloquen 3 adjetivos que mejor le describen. A continuación, giren la hoja y coloquen 3 puntos débiles o 3 limitaciones que les gustaría cambiar. Doblen esa hoja, ese folio, esa cuartilla, incorpórenla en lo que yo les he denominado una bolsa mágica o una cajita mágica. Vamos a ir observando ese papel, vamos a ir contestando, vamos a ir modificando a lo mejor esos adjetivos que nos califican o bien esas limitaciones o esos elementos que podemos considerar como puntos débiles de nosotros mismos y que nos gustaría cambiar. Sería un pequeño ejercicio de práctica de autoconocimiento. A continuación, nos vamos al pilar para mí fundamental de las relaciones interpersonales, que es la empatía. La empatía como un proceso afectivo por un lado, pero también como un proceso cognitivo. Empatizar significa querer ponerme en el lugar del otro. Quiero ponerme en el lugar del otro, quiero entenderle y comprenderle, independientemente de su sufrimiento, independientemente de su estilo de vida. Empatizar significa dejar de lado mis propios prejuicios para centrarme en el otro. Empatizar entonces significa tener capacidades o habilidades de tipo cognitivo, actitud de querer ponerme en el lugar del otro y también una serie de competencias a nivel emocional, que será querer compartir y entender también sus emociones sin juzgarlas.
Cuidado con la empatía, porque un exceso de empatía nos puede llevar al sufrimiento y a padecer lo que se denomina fatiga por compasión. La fatiga por compasión es un exceso de implicación. Cuando hablamos de compasión, sería la empatía en acción. Tengo que saber estar ahí, acompañar, entender, pero cuidado con mi propio sufrimiento en la empatía. Empatizar va a significar también comunicación asertiva, que sería la tercera de las habilidades para la vida. Cuando hablamos de comunicación asertiva, la asertividad como elemento estrella en las habilidades sociales sería esa capacidad que tiene la persona de expresar a nivel verbal y no verbal sus propias opiniones, sus ideas, defender sus derechos en relación a un tema delante de otro o de otros, y para ello voy a atender a la situación, al momento, al lugar oportuno. ¿Para qué? Pues para evitar problemas futuros si no lo he hecho bien en esa interacción siendo asertivo. Atender a los otros, a la cultura, a la identidad, a la pertenencia grupal, a la raza, al género, a su ideología, nos va a dar y nos va a formar también en valores. Una comunicación en valores esencial en el entorno hostil en el que a veces nos movemos. También respetar los sentimientos de los demás y respetar al otro como ser humano. La escucha activa va a ser esencial en esa asertividad. Nos planteamos, ¿sabemos escuchar entonces? ¿Nos han enseñado a escuchar? Y fijaros, la escucha activa es una habilidad social básica. Sin embargo, a veces pensamos, bueno, ¿nos hemos detenido a escuchar de manera atenta y activa al otro? Para ello, vamos a repasar un poquito el concepto de escucha activa como habilidad social básica y les propongo hacer un repaso de aquellos componentes verbales y no verbales que acompañan a la escucha activa. Decimos que escuchar de manera activa es cuando un individuo manifiesta ciertas conductas, tanto verbales como no verbales, que indican claramente al otro que está siendo escuchado. Y está siendo escuchado con atención. Para ello va a poner al uso componentes de la comunicación verbal como, por ejemplo, la parafrasis, repetir algunas frases, algunas preguntas otra vez, hacer eco, claridad, enunciaciones verbales para lenguaje como el sí, ¿vale?, explíqueme, siga, le entiendo, que serán esas partículas que ayudan en ese proceso de escucha activa. Por otro lado, lo más rico va a ser la comunicación no verbal. Cuando escucho a otro, no puedo estar haciendo algo a la vez. No puedo estar escribiendo, diciendo a mi hijo, háblame si te estoy escuchando, porque probablemente él va a decir, no me estás escuchando, estás escribiendo. Por lo tanto, escuchar de manera activa significa ser capaz de ponerme delante del otro con una comunicación no verbal efectiva. Para ello, importantísimo, la expresión facial, que tiene que ser congruente con el mensaje y con el discurso, y con el contenido de ese discurso. Una mirada atenta, un parpadeo pausado. Esa mirada atenta no tiene que ser excesivamente perpetua, ni directiva, ni horizontal, sino que tiene que tener esas pequeñas pausas también. Asentimientos de cabeza que acompañan el discurso del otro. Una postura corporal, a veces de 45 grados hacia mi interlocutor, para demostrarle realmente atención. Y siempre, cuando escuchemos, ponernos a la misma altura. No puedo estar de pie y la otra persona sentada. No puedo estar de pie y mi paciente a lo mejor en la cama. Voy a buscar una silla, me voy a acercar a él y voy a estar a esa misma altura para que podamos tener ese contacto ocular. Por lo tanto, hemos visto ahora mismo, hasta aquí, diferentes habilidades para la vida esenciales y básicas. Vamos a continuar con esas habilidades para las relaciones interpersonales, que serían habilidades sociales o competencia social. La competencia social lo que nos va a llevar, esas relaciones interpersonales, ese feedback con el mundo que nos rodea y con los otros, nos va a llevar a un crecimiento personal, nos va a llevar a obtener un feedback de los otros. Atendiendo a cómo yo sea capaz de relacionarme con los demás, voy a tener un feedback positivo o negativo, y ello me va a llevar a tener experiencias positivas o negativas. De tal forma que siempre decimos que debemos evitar situaciones tóxicas y personas tóxicas. Serían aquellas personas, aquellos entornos que nos están generando y alterando nuestro propio bienestar subjetivo. Por lo tanto, les aconsejo que practiquen las relaciones interpersonales en entornos saludables. Vamos a continuar entonces con otra de las habilidades que serán la toma de decisiones. Cuando hablamos de tomar decisiones significa no esperar a que las cosas ocurran, sino poner acciones para tomar decisiones acertadas. Poner ahí el pensamiento, la emoción y la conducta relacionada en la toma de decisiones que debemos cada día poner al uso.
La técnica de solución de problemas es una técnica, es una heurística general para tomar decisiones de manera acertada. Y nos va a ayudar esa técnica de solución de problemas a identificar el problema, a ver cuáles son las alternativas de respuesta que yo tengo para poner al uso, escoger aquella que pensemos que puntúa mejor a priori y luego ponerla al uso. Esa técnica, que la hacemos de forma a veces automática, nos puede llevar a ser constructivos a la hora de tomar las decisiones y también ser racionales. Cuando hablamos de la toma de decisiones, significa que la persona tiene que ser capaz de ser libre, de tener iniciativa, de tener decisiones hábiles, acertadas, racionales, reflexivas, dejando de lado la impulsividad, capacidad de anticipar a veces problemas, de ser responsable, de estar comprometido, que no sean otros los que toman la decisión por nosotros, y sobre todo la capacidad de evaluar y de mejorar día a día. De ahí la importancia que tiene la toma de decisiones en el crecimiento personal y el desarrollo personal. Vámonos también, y está muy relacionado con lo anterior, a otra de las habilidades para la vida, que es el manejo de los problemas y los conflictos. Cuando somos capaces de tomar decisiones, de ser asertivos y ser empáticos y utilizar la escucha activa, lógicamente seremos capaces también de ser capaces de identificar un problema no como una amenaza, sino como un desafío, y ese problema también verlo como una oportunidad. Una oportunidad también de crecimiento, de aprendizaje, de ganar nuevas experiencias y de crecer personalmente. Lo que no podemos hacer es evitar el problema o decir que el problema no existe o el conflicto no existe, porque nos estamos equivocando. Tenemos que ser capaces de identificar el conflicto y el problema y verlo como una oportunidad y poner al uso todos nuestros recursos personales para poder hacer frente a él mismo y poderlo manejar. Vamos a recordar a Aristóteles, este filósofo griego, que nos decía: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. De ahí la importancia de la asertividad y del manejo, el manejo del conflicto y el manejo de los problemas para ser capaces de identificar la situación, el momento adecuado para poner al uso esa conducta de tipo asertivo y que no se convierta en una conducta agresiva. A veces pensamos que pues defender nuestros derechos a capa y espada y levantar la voz va a ser lo mejor. Eso es una conducta de tipo agresivo, no es asertivo. Vámonos al pensamiento creativo. Ha habido otras ponencias que han hablado del pensamiento creativo a través del arte y decirles que el pensamiento creativo es una habilidad para la vida, porque nos va a permitir ver otras ideas, otras alternativas, explorar otros mundos, otros entornos, ser capaz de adaptarnos al otro, de ser flexible, de ser capaz también a la hora de tomar decisiones, contar con un pensamiento crítico, pero también un pensamiento creativo, que pueda abordar los problemas y abordar también los retos de la vida cotidiana. A través de la creatividad podemos generar nuevas ideas, podemos conectar con un mundo interior, un mundo repleto de emociones, de sentimientos y de pensamientos que a través de ese pensamiento creativo lo podemos manejar y podemos jugar con él de forma mucho más eficaz. A la vez, el pensamiento creativo no puede ir solo, va a ir de la mano de ese pensamiento crítico. Pensamiento crítico significa ser capaz de conocer el mundo de las ideas que me rodea y poder escoger la información, poder ser capaz de discriminar lo bueno de lo malo, lo relevante de lo no relevante, para tomarlo y poder construir mi propio mundo también y mi propio conjunto de conocimientos. Pensamiento crítico que es necesario como una habilidad para ese análisis de la información y les diría yo en un entorno actualmente totalmente infoxicado. Tenemos demasiada información, es muy rápida, a veces veraz, a veces no veraz, en la que nos hemos cerrado a veces en entornos virtuales y hemos dejado de lado el mundo de la conexión humana, el mundo analógico, el mundo en el que el cara a cara, la interacción humana es fundamental y esencial. No debemos olvidar esa comunicación verbal y no verbal tan rica en esos espacios y en esos entornos también analógicos, ¿no? de esa realidad social. Estamos muy conectados, pero a la vez estamos muy poco a veces comunicados. Hay una falta
clarísima de comunicación humana. De tal forma que cuando tú, en cualquier situación social de la vida cotidiana, intentas que otra persona hable, la persona habla, se abre, nos cuenta, incluso nos cuenta intimidades. Pero intimidades a veces en la peluquería, con la persona que se está peinando al lado. Y lo único que le has preguntado es, ¿y usted cómo está? ¿Y usted cómo está? Y la señora que no me conoce me empieza a contar sus problemas. Fijaros vosotros como voluntarios esa capacidad que tenéis de abriros hacia el otro y que el otro se abra para contaros y para que y poder entrar en ese mundo interior de las personas. Para ello, todo lo que estamos viendo, las habilidades para la vida van a ser fundamentales como recursos para el análisis también de esa información y esa información secreta y privada que vamos a ser privilegiados porque vamos a poder compartir. El manejo de las emociones y los sentimientos. Vivimos rodeados en un mundo de emociones, en un mundo donde es importante también la inteligencia emocional y donde nos tenemos no solamente que conocer, sino también que analizar emocionalmente. Para ello, la inteligencia emocional nos puede ayudar. Primero, ¿por qué? Porque nos puede enseñar cuáles los pilares fundamentales de atención y percepción emocional, cómo conocer las emociones, cómo etiquetarlas, cómo reconocer las emociones no solamente en mí, sino también en los otros, ver cómo influyen esas emociones en nuestro mundo interior, en nuestro pensamiento y sobre todo a la hora de tomar decisiones en nuestras conductas. Luego también poder identificar las emociones, expresarlas, compartirlas, nombrarlas, regularlas y yo os diría también no sentirnos enjuiciados o culpables por sentir emociones a veces negativas, como puede ser la rabia, la ira, el malestar, el miedo o la tristeza. Porque esas emociones negativas, como humanos, también pueden aflorar y nos podemos permitir sentirlas y expresarlas. Por último, vámonos al manejo de la tensión, de la ansiedad y del estrés. Nos ayuda, esa habilidad para la vida, nos ayuda a identificar las fuentes de estrés, que pueden ser múltiples, y sobre todo a ver esas fuentes de estrés, esos focos, cómo nos están repercutiendo, qué efectos nos están dando en nuestras propias vidas y también nuestra capacidad de respuesta, qué recursos de afrontamiento tenemos para hacer frente al estrés. El estrés visto o bien como una amenaza o bien como un desafío. Va a depender de las acciones y de cómo yo evalúe esos propios recursos de afrontamiento. Ya nos lo decía Lazarus en su teoría sobre el estrés, su teoría cognitiva del estrés. Vivimos, hemos dicho, en un entorno muy exigente, muy alto, con unos altos niveles de competitividad y esa competitividad también nos lleva a sufrir ansiedad, estrés, nerviosismo y a veces yo me pregunto, ¿es el estrés en el que está en la situación o es como yo percibo, analizo esa situación que me genera estrés? Para ello entonces vamos a reflexionar sobre qué recursos tengo y qué pienso, qué siento y qué hago para enfrentarme a ese estrés. De ahí la importancia de pararme aquí y dar algunas pequeñas recomendaciones para el manejo del estrés. Vamos a empezar con la relajación. Sabemos que las técnicas de relajación nos pueden ayudar a poder amortiguar la respuesta de ansiedad. A continuación, técnicas de respiración profunda, de respiración controlada, de respiración abdominal, que nos faciliten ese control también de la respiración. El mindfulness o atención plena, sabéis que es un recurso, es una técnica o diría yo es un proceso en la que la persona se centra en el aquí y en el ahora, se centra en el análisis sin enjuiciar a sus pensamientos, sino simplemente dejar que fluyan esos pensamientos y esa atención plena le va a hacer que el individuo recobre control y un bienestar. Para ello también tiene que ser conocedor no solo de sus pensamientos, sino también de sus propias sensaciones a nivel corporal. Diario emocional. Antes hemos hablado del diario emocional. La expresión emocional tiene un efecto catártico. Ser capaz de hablar y de escribir sobre nuestras emociones nos puede ayudar también al manejo tanto de la ansiedad como del estrés. Hábitos de vida saludable. Lógicamente, si soy capaz de tener una dieta pues equilibrada, una dieta mediterránea, que tenemos esa accesibilidad a esos productos mediterráneos en esa dieta, con las tomas oportunas durante el día, el practicar ejercicio físico de manera regular o cualquier autocuidado que nos lleva a tener pues una vida saludable, seguramente será una de las recomendaciones básicas para el manejo de ese estrés.
La automotivación hacia lo positivo, hacia el optimismo. Sabemos que el optimismo disposicional nos puede facilitar situaciones de bienestar y también nos puede facilitar a ser mucho más productivos, tanto a nivel académico como a nivel de nuestra vida cotidiana. También el apoyo emocional, ser capaces de buscar ese apoyo emocional con encuentros enriquecedores con personas significativas de nuestro entorno. Las emociones van a ser fundamentales, el poder compartirlas y sobre todo buscar ayuda. Además, actividades distractorias. Aunque ahora hemos tenido que hacer ese tipo de adaptación para poder practicar esas actividades distractorias, pero pensad que nos van a producir también ese bienestar emocional que estamos intentando conseguir. Buscar sensaciones de fluir a través del arte, como antes habíamos comentado, y esa sensación de fluir, hacer actividades que realmente nos enganchen, que nos apasionen, que nos gusten y que nos hagan tener un desarrollo personal y un crecimiento personal óptimo. Cuando hacemos ese tipo de tareas, el propio contenido de la tarea hace que perdamos hasta la noción del tiempo. Nos está gustando tanto la tarea que dejamos a veces de comer y estamos ahí metidos en algo que nos apasiona. Pues vamos a buscar esas sensaciones de fluir o de engagement con la tarea. Por último, sentirse bien con uno mismo. Para sentirse bien con uno mismo hay que ser natural, hay que aceptarse y cuidarse a uno mismo. Sobre todo, siendo optimista y orientándonos hacia la felicidad. Cuidar la autoestima sería el último pilar que yo les aconsejo para el manejo también del estrés. Cuando hablamos de todos estos elementos de las habilidades para la vida, podemos dar un listado, como acabamos de dar, de 10 habilidades para la vida, pero lo más importante es generar habilidades de automotivación. La persona tiene que moverse, tiene que ir hacia encontrar esas habilidades para la vida. También tiene que ser capaz de identificar situaciones negativas, positivas, para poder resolver también problemas. ¿Qué capacidades de resiliencia tiene? ¿Qué capacidades de adaptación a situaciones adversas, que sería ese concepto de resiliencia? También plantearse de que está orgulloso y a veces pues, darse un aplauso a sí mismo, que a veces no somos nosotros los peores amigos de nosotros mismos. ¿Cuáles son las cosas más difíciles que has hecho en tu vida y que has tenido que enfrentarte? También analizar y ver cómo has salido airoso de esa situación para poder pues recapacitar o ver que tienes recursos. En definitiva, tienes recursos y lo que tienes que hacer es orientarte hacia el presente y sobre todo creer en ti, porque tú eres el más valioso, tú eres la más valiosa y la autoestima está relacionada con ello. La última idea que quiero trabajar, y de forma más breve, es el bienestar emocional. Es un concepto que nos habla de un aspecto subjetivo, que tiene que ver con la satisfacción que tenemos con nuestra vida, con nuestro momento que estamos viviendo, con nosotros mismos, con esa sensación subjetiva de estar bien y de reconocer lo que tengo, de lo que tengo y que con lo que tengo a lo mejor me basta, pero me hace sentirme bien, me hace sentirme orgulloso y me siento bien con mi entorno, conmigo mismo. El bienestar emocional también podemos tener un listado de recomendaciones, que eso no significa que sean rígidas y que sean recetas como la receta de un plato de cocina que podamos elaborar. Cuando hablamos de bienestar emocional, tiene que ver con elementos que ya han aparecido en la presentación, como puede ser uno mismo, ser natural, ser honesto, ser sincero, ser humilde también, rodearse de personas significativas, de relaciones sociales y familia, sentirse amado y respetado, porque eso nos va a generar una satisfacción personal que todo el mundo está buscando. Cultivar la felicidad con optimismo y con empatía. Centrarse en el disfrute a veces de pequeñas cosas, actividades del tiempo libre, cuidarnos, cuidar la salud, esos autocuidados que antes hemos visto de estilos de vida saludables. Buscar la paz interior, la tranquilidad, centrarse en el aquí, en el ahora, no pensar que el pasado era mejor y que tenemos un futuro incierto, sino intentar engancharme al presente, centrarme en el aquí y en el ahora, huir de entornos, hemos dicho, y de personas tóxicas, rodearnos de gente que nos quiere y que nosotros queremos, sentirnos autorrealizados, facilitando ese pensamiento creativo, fomentando también ese pensamiento crítico y ser libre a la hora de tomar opiniones, a la hora de opinar y a la hora de expresar de manera asertiva nuestros propios pensamientos y sentimientos.
les voy a dejar con un pequeño ejercicio, un ejercicio que se denomina fomentando la ostentación, y es para cuidar la autoestima. Cuando cuidamos la autoestima, ahora en este momento vamos a dejar de ser humildes para intentar maximizar aquello potente en nosotros mismos, en nuestro yo, en ese yo real que tenemos valioso, y les propongo que de estas 6 preguntas que les formulo, escojan una de las preguntas e intenten maximizar la respuesta, pero centrándose en un yo real y en un yo ideal potente. ¿Qué capacidades naturales tienes? Seguro que tienes capacidades naturales valiosas. Pues intenta compartirlas de manera ostentosa. ¿Qué cosas haces mejor que la mayoría de gente? ¿Cómo te ha ido el año pasado? Si te ha ido mal, este año pasado era muy difícil. Vamos a centrarnos en el anterior. ¿Cuáles han sido las cosas más difíciles que has llevado a cabo? ¿De qué estás orgulloso? ¿Sobre qué aspectos de ti mismo te gustaría recibir más cumplidos? Vamos a escoger una, vamos a intentar de manera ostentosa, fomentando la ostentación, centrarnos en lo positivo. Para finalizar, me gustaría, no sé si nos da tiempo o no, proyectar un pequeño vídeo sobre humanizar. O bien lo dejamos en vuestro... No lo vamos a proyectar ahora, yo les voy a explicar, en qué consiste este vídeo, lo podrán ustedes tener en vuestro material y bueno, vamos a centrarnos en la humanización. Como voluntarios, el concepto de humanizar es algo que, bueno, pues está bien repasarlo. Y para repasarlo yo les pedí a mis alumnos de primero de enfermería, antes del confinamiento en febrero, que cada uno en grupo hicieran un vídeo sobre lo que era humanizar, sobre lo que era el concepto de humanizar y cómo ellos lo veían. Eran alumnos de primero de enfermería. De 28 vídeos, obtuvimos este vídeo que yo ahora les dejaré ese link para que lo puedan ustedes ver. En este vídeo lo que los alumnos han pretendido ver es trabajar diferentes elementos, diferentes componentes cognitivos, componentes emocionales y sobre todo valores que nos ilustran algo tan complejo como es la humanización clínica. Les voy a dejar alguna frase para recordar. La experiencia es simplemente el nombre que le damos a nuestros errores. No se preocupen por sus errores y también tienen el derecho de equivocarse. Y por último también, que la vida es una obra teatral en la que lo importante no es cuánto haya durado, sino lo bien que haya sido interpretada. Para finalizar les dejo aquí mi correo electrónico y también mi enlace de Twitter, y también me gustaría hacer una pequeña lectura de un pequeño fragmento de un libro que ayer terminé su lectura y que me llamó la atención, y dice lo siguiente: hace apenas unos minutos me has llamado maestro. ¿Qué es un maestro? Yo te respondo, no es aquel que enseña algo, sino aquel que inspira al alumno para que dé lo mejor de sí, para descubrir un conocimiento que ya tiene en el alma. Y mientras bajaban la montaña, Tetsuya le explicó el camino del arquero. Paulo Coelho, El camino del arquero, en la página 23. No he querido ser una maestra, sino una acompañante de ustedes como voluntarios en este curso. Muchas gracias por su atención.